Primeramente quiero darle gracias a Dios por la bendición, porque es una bendición, hermanos, poder predicar la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios y gracias a los pastores. Gracias, hermanos, por su confianza y permitirme disfrutar esta bendición, ¿verdad? Quiero decir, ¿verdad?, en una forma de respeto, pues les estoy quitando la bendición al hermano Francisco y al hermano Eliseo predicar en este momento, ¿verdad? Y gracias a Dios, gracias, hermano. Con todo respeto lo digo. Hermano, quiero dar un tema que muchos ya conocemos, en un pasaje que es conocido, podemos decir, a nivel mundial, en la historia de Adán y Eva. Todos conocen esa historia, inclusive hasta se lo cuentan a los niños, inclusive posiblemente a algunos de nosotros, hasta de memoria la podemos decir. En nuestras propias palabras, pero decimos esa historia. Pero quiero concentrarme en este pasaje, apoyándome de otros más, con un tema, hermanos, que en lo personal yo le llamé ¿cómo es que entró el pecado a este mundo? ¿Cómo fue que entró? Sabemos naturalmente que hay una palabra que lo describe todo y se llama desobediencia. Desobediencia. Porque Dios le dijo a esa pareja que no comieran de un fruto, que el día que lo comieran iban a morir. Pero desafortunadamente, podemos decir, estas personas, pues en vez de obedecer a Dios, desobedecieron a Dios. Y ¿sabe una cosa? Hubo consecuencias. Toda acción, hermanos, trae consecuencias, buenas o malas. Cuando el diablo, hermano, hizo caer a la humanidad, a esas dos parejas, en pecado, empezaron a llegar, hermanos, consecuencias desafortunadamente desagradables de haber desobedecido a Dios. Y de ese entonces hasta hoy, hermanos, se sigue viviendo lo mismo. Y vamos a ver algunas de las consecuencias y vamos a ver cómo es que llegó ese pecado a la humanidad. Primera cosa, vamos a verlo por partes. Es una forma sencilla de que formé el mensaje, ¿verdad? Por mi grande y falta de conocimiento teológico, que aún necesito estudiar muchísimo más, pero lo hago con toda humildad, hermanos, y puedo decir que una de las formas por la cual el enemigo pudo entrar y pudo hacer que desobedeciera el hombre, porque la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Y fue muy astuto. ¿Por qué? Porque entró por el oído. Por el oído. Dice el pasaje, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios había dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente, hermanos, cuando le habló, no le habló de una forma enojada, no le habló de una forma desesperante, no le habló de una forma ofensiva, grosera. Podemos decir que esta serpiente le habló a la mujer suavemente. Le habló con una voz, hermanos, dulce, con una voz que la persona, en vez de sentirse mal, la hacía sentir a gusto, tranquila. Con una voz que, podemos decir, estaba seduciendo a la persona. Tranquilamente le estaba hablando. Y le habló a la mujer y empezó a entablar un diálogo con ella. Pero, hermano, lo que quiero decir es que la serpiente, el enemigo, le habló a la mujer. El pecado empezó a entrar por el oído. Y todavía sigue trabajando igual. Sigue entrando por el oído. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Esta serpiente, de una manera bien astuta, con intenciones malas, empezó a tratar de endulzarle, como luego decimos nosotros, empezó a endulzarle el oído, empezó a hablarle
y con esa voz suave tratar de meter en ella, en cierta forma, curiosidad y duda. Y dice la palabra de Dios que la serpiente empezó a hablarle, empezó a conquistarla suavemente. Por ejemplo, los hermanos que ya casados, que tienen sus esposas, cuando ustedes querían conquistar a su ya futura, ya su presente esposa, cuando usted le hablaba a esa muchacha, usted le hablaba suavemente, ¿verdad? Dulcemente. Le decía todas sus virtudes de una manera dulce. No llegaba y le gritaba, no llegaba y le ofendía, no llegaba y le decía hasta lo que no llegaba con todo respeto y dulcemente. Cuando no era su esposa, con mayor razón, porque quería conquistarla. Pues la serpiente, hermanos, llegó suavemente. Empezó a endulzarle el oído. Y empezó a entrar esas palabras en su mente, y empezó a entrar esas palabras en su corazón, en sus sentimientos, y empezó esa mujer también, en vez de alejarse de esa conversación, estuvo con ella, permaneció allí y siguió platicando. Entonces podemos decir, hermanos, que una de las formas por la cual entró el pecado fue el oído. Otro de los puntos que podemos ver aquí está en el versículo 6. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos del árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Otra de las cosas que usó el enemigo fue la vista. Dice que la mujer vio. Aquí no lo dice, pero vamos a parafrasear. Posiblemente la serpiente le dijo, mira la fruta, no se te antoja, mírala bien, obsérvala, ya está en su punto, está jugosa. No voy a decir que es una manzana, ¿verdad? Como muchos lo dicen. Cuando la Biblia no dice que eso, no hay que decir nada. Pero podríamos decir, el enemigo le dijo, mírala, ahí está, obsérvala bien. Hermanos, en el mundo nosotros podemos decir que para ellos es normal vivir como ellos viven, para nosotros no. El mundo, hermanos, está esclavizado en el pecado, porque Satanás les habla suavemente. Satanás les habla a ellos lo que ellos quieren escuchar. Les habla lo que a ellos les agrada, les motiva y les hace sentirse los supermanes o las superchicas y se sienten de lo todo. Les habla suavemente. ¿Sabe una cosa, mi hermano? A veces al cristiano también le habla de la misma manera. Le habla de una manera tan sutil, tan suave, tan engañosa, que a veces no nos damos cuenta y cuando menos pensamos, posiblemente caemos en el pecado. Hay que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando y también cómo le estamos escuchando y qué es lo que estamos escuchando. Porque el diablo no se va a preocupar por hacer pecar a aquellos, porque ellos ya lo hacen deliberadamente, pero se preocupa para que nosotros pequemos también. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos escuchando. Tener mucho cuidado a quién estamos escuchando y tener mucho cuidado qué es lo que estamos escuchando para no caer en pecado. Si eso que estamos escuchando es malo, ¿qué tenemos que hacer? Solamente media vuelta y alejarse de esa conversación que a nosotros no nos tiene nada que ver ahí. Qué astuto es el diablo. Porque hoy en esos tiempos ya no te presenta una fruta. No, ya no.
ahora te pone otras cosas atractivas. En el mundo, hermanos, hay muchas cosas muy hermosas, muy atractivas. Hay cosas que parecen que son un imán, hermano, que no quieres verla y tienes que voltear a verla. Tiene que ser uno muy fuerte para poder vencer eso. El mundo te dice, mira lo que te tengo ahora, ya ves, la nueva novedad, mira las nuevas modas, mira los nuevos atractivos, mira la nueva música, mira los nuevos estilos de vida. Y te los pone bonitos, atractivos. Y a los que más les llaman la atención, ¿a quiénes son? A los jóvenes. No digo que a los adultos no, también. El mundo, hermanos, te ofrece que oigas y que veas para que caigas en pecado. Ten cuidado con lo que oyes. Ten cuidado con lo que ves. La mujer vio el fruto y sí lo miró, podemos decir, sabroso, lo miró atractivo, vamos a decir, con ganas de comérselo. Y el enemigo, muy persistente, siguió hablando con ella. Ese hombre, su propósito era convencer de que esa mujer cayera. Y miren, yo no le voy a echar la culpa a la mujer, porque aquí la culpa la tienen los dos. No es la mujer la culpable, ni es el hombre solo culpable. Los dos son culpables. Los dos comieron el fruto. Entonces, una fue el oído, el otra fue por los ojos, el otra fue por el gusto. Probó del fruto. ¿Qué dicen en el mundo? ¿Qué tanto es tantito? ¿No han escuchado eso? Una vez me dijeron eso y yo le dije, bueno, ¿qué tanto es tantito? Y le dije a una persona, yo voy a mojar esta aguja en esta botella de veneno, nada más la pura puntita, y tú te lo vas a tomar. Acá que es muy poquito, no te va a hacer nada. ¿Qué tanto es tantito de eso? Y no lo quiso hacer. ¿Sabe por qué? Porque un poquito es el comienzo de lo mucho. Una probadita solamente fue necesaria para que todo se echara a perder. Prueba, come. El engaño, mira, no te va a pasar nada. No va a pasar nada. Al contrario, vas a salir beneficioso. A los jóvenes de la iglesia, hermanos, ¿qué le dicen? Mira, no pasa nada. Si tú haces esto, no te va a pasar. Todo va a seguir igual. No te preocupes. Jóvenes, es mentira. Es una astucia del enemigo. Sí va a pasar. Y pueden pasar cosas graves. Muy graves. No des probaditas al mundo. El diablo te lo va a poner muy bonito, muy agradable, muy llamativo, pero no pruebes nada de lo que el mundo te ofrece sin antes consultar con Dios. Y si Dios te dice no pruebes, no lo hagas. Porque si lo haces, va a pasar lo mismo que pasó con Adán y Eva. Ahorita vamos a ver algunas consecuencias. El oído, la vista, el gusto, el probar, hermanos, eso que se nos prohíbe, trae consecuencias fuertes. Usted dirá, hermano, está exagerando en algunas cosas. Por ejemplo, hermanos, voy a poner un ejemplo que se ve tan sencillo y que parece que ni pecado es, pero sí lo es. Las modas, esas famosas modas. Por ejemplo, ¿han visto los jóvenes allá afuera que andan peinados así, pelos parados y todo eso, que parece que les pelearon unas ratas en la cabeza y quedan parados los pelos? No pasa nada, peínate así. Eso simplemente es símbolo de rebeldía hacia Dios. Aquellas camisas largas y todo lo demás, el pantalón abajo de la cintura,
que parece que cuando vas caminando vas hecho del baño. Un cristiano no debe andar así. No es digno de andar así. Eso es una rebeldía hacia Dios. ¿Pero qué dice el diablo? No pasa nada, es la moda, es tranquilo. Mira, prueba tantito y verás que te vas a ver atractivo con las chicas. Pues, ¿con cuáles chicas? Hermanos, hay que tener cuidado con lo que oímos. Hay que tener cuidado con lo que vemos. Hay que tener cuidado con lo que probamos. Porque todo eso trae consecuencias delante de Dios. Trae consecuencias, hermanos. La mujer miró la fruta de una forma codiciosa, agradable para comer. Jóvenes, el mundo te va a ofrecer tantas cosas. Te va a poner todos los atractivos muy bonitos. Te va a decir que pruebes, que lo vivas. Al fin y al cabo que una probadita no te va a hacer daño. Mira, algunos dicen descaradamente, no te preocupes, al fin y al cabo que el pastor ni te va a ver. Cuando vayas a la iglesia, pues ve a la iglesia. Hermanos, trae consecuencias. No te va a ver el pastor, pero sí te va a ver Dios. El oído, los ojos y la codicia, el probar, el desear probar. ¿A poco jóvenes no sienten ustedes el deseo de vivir como viven muchos jóvenes allá en el mundo? Ay, yo quisiera hacer eso que ellos hacen. No, joven, no sientas envidia de ellos. Dios te da una mejor y más hermosa vida de vivir. Dios te ofrece lo mejor. Las consecuencias, hermanos, de poder oír, de poder ver, codiciar, probar con respecto al pecado, lo vamos a ver en partes también, como lo vimos en esta ocasión. Por ejemplo, una de las consecuencias, lo vemos en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Les dio vergüenza, hermanos, de lo que habían hecho. Se vieron, dice, desnudos. Ellos no sabían, eran inocentes de eso. Cuando un cristiano, hermanos, peca delante de Dios, debe sentir vergüenza. ¿Qué siente usted, hermano, cuando cae en pecado? No digo que cuando practica el pecado, porque no es eso. Una cosa es practicar pecado, otra cosa es caer en pecado. El cristiano, hermano, cuando lucha, cuando se esfuerza por vivir lo mejor delante de Dios, pero por alguna ocasión o X cosa cayó en pecado, no es lo mismo que practicar el pecado. El mundo practica el pecado, nosotros no. Nosotros podemos caer. Pero cuando pasa eso, hermanos, debemos sentir vergüenza delante de Dios. Ver en la condición en la que caímos. Caímos en pecado. Hace un momento el hermano estaba hablando, hermanos, de los cristianos carnales. Hermanos, cuando caemos, un cristiano cuando cae en pecado no se queda en ese lugar, como decía el hermano, ciertamente, porque vamos a Dios y Dios, grande por su misericordia, nos levanta otra vez. Pero no te confíes en eso. Dios me va a perdonar. No. Te va a levantar para que no vuelvas a cometer el mismo error. Cae, hermano, en pecado y nos da vergüenza. A veces decimos, no voy a orar porque posiblemente Dios no me va a escuchar. No sé usted si siente vergüenza cuando comete un grave error delante de nuestro Dios. La otra cosa, hermano, que podemos ver en el versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Caer en pecado, hermano, nos debe dar miedo a nosotros. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿en dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Dios? Sí sabía. Dios sabía dónde estaba.
Dios sabía lo que habían hecho. Entonces, ¿para qué le preguntó Dios? Dios lo que estaba haciendo era enfrentarlos a ellos y que se dieran cuenta lo que habían hecho y las consecuencias que iban a pagar. Dios ya sabía dónde estaba, pero lo quería enfrentar. A veces cuando uno de sus hijos comete alguna cosa, hermanos, que lastima a la familia o lastima al papá o a la mamá o entre los hermanos se lastiman y usted sabe quién fue, a veces no pregunta usted, ¿quién hizo eso? Usted ya sabe quién lo hizo. Pero lo hace ¿para qué? Para que ese hijo reconozca. Pero como somos buenos abogados, ¿qué decimos? Fue él, yo no fui. Así como Adán y Eva. Hermanos, Dios cuando les preguntó, ¿dónde estás tú? Ya sabía dónde estaba, lo estaba enfrentando. Y este hombre le dijo, pues es que tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo, hermanos? Porque sabían lo que habían hecho. Sabían en la condición en que estaban. Sabían que habían desobedecido a Dios. Y creían que se podían esconder de él. Hermano, ninguno puede esconderse delante de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en vez de escondernos? Inmediatamente ir y confesar delante de Dios nuestro pecado. En vez de querernos esconder. Miren, hermanos, el mundo se esconde, ¿saben dónde? En las religiones. Muchos se esconden en las religiones. Muchos se esconden en el alcohol, muchos se esconden en otras cosas, se ponen a hacer otras cosas que creyendo que con eso Dios ya no les va a tomar en cuenta. Pero Dios sabe dónde estamos y en qué condiciones nosotros estamos. El pecado, hermano, cuando nosotros pecamos a Dios, nos debe dar vergüenza, nos debe dar miedo de haber practicado, hermano, de haber caído en ese pecado. ¿Sabe qué es lo que nos da el pecado, hermanos? A nosotros, aparte de la vergüenza, en el versículo 10 nos da inseguridad. Y él respondí, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Aparte de miedo, da inseguridad. Ellos no estaban seguros. Una persona sin Cristo, una persona que no tiene la salvación, se siente inseguro. Pero un cristiano, hermanos, que pase lo que pase, siempre se sentirá seguro, porque sabe que Dios está de su lado. Dios está de su lado. Entonces, las consecuencias vienen a decir que produce vergüenza, produce miedo, produce inseguridad. Y otra de las cosas que podemos ver nosotros, en el versículo 12, dice, y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Irresponsabilidad. Yo le apunté así, de esa manera. Somos irresponsables delante de Dios cuando caemos. Y le echamos la culpa a otro. Cuando hacemos un trabajo aquí en la iglesia, en el templo, cuando estamos trabajando y algo cae mal, algo pasó mal, no quedó como queríamos, siempre le queremos echar la culpa a otro y queremos ser libres de esa culpa. No queremos ser responsables de lo que nosotros cometimos a veces. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué sucedió esto? No es que yo le dije al hermano que lo hiciera así y no lo hizo. Bueno, si tú sabías cómo hacerlo, ¿por qué no lo hiciste? Si es lo mejor. Aún en la vida espiritual muchas veces nosotros, hermanos, queremos echarle la culpa a otra persona. Este hombre, como abogado y buen defensor, dijo, no, pues la mujer, y siempre echándole la culpa a la mujer. Pero la mujer no dejada, ¿verdad? Tampoco. Dijo, no, pues es que la serpiente me dijo. Ahora, se dice que el hombre no le estaba echando la culpa a la mujer. Le dijo, la mujer que tú me diste. ¿Imagina? ¿Ha escuchado gente, usted, que le echa la culpa a Dios? Hemos escuchado gente que le echa la culpa a Dios.
Imagínate. Señor, si no hubieras permitido esto, no hubiera pasado, o sea, por tu culpa pasó esto. Imagínese echarle la culpa a Dios. Pero es nuestra irresponsabilidad a veces, en la mayoría de las veces. Hermanos, la palabra desobediencia, el pecado de la desobediencia trae muchas cosas. Otra de las cosas que podemos ver nosotros en esto, hermanos, el haber desobedecido, el haber permitido el oír, el ver, el gustar, el probar, todo eso que Satanás estaba haciendo para que cayera la humanidad en pecado. Perdón, otra de las cosas que produce es el sufrimiento. Una persona que vive en pecado vive en sufrimiento. Sufre mucho. Una persona en pecado no es feliz, hermanos. No es feliz una persona que viva en pecado. Aunque diga que sí, no es feliz. Eso no es verdad. Sufrimiento, hermanos, versículo 17, dice de esta manera, perdón, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El pecado trae sufrimiento. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, hermano, yo creo que usted y yo, cuando desobedecemos a Dios, no somos felices. Yo no sé usted, pero no somos felices. Cuando vivimos o cuando estamos en pecado, no somos felices. Queremos disfrazar el sufrimiento, pero no somos felices. El mundo, hermanos, cuando en ese tiempo que están viviendo en pecado, yo les aseguro, hermanos, que a pesar de que van a fiestas, a pesar de que se emborrachan, a pesar de que usan una cosa, usan otra, ellos no son felices, aunque digan que sí. Hay un vacío en su corazón, hay un vacío en su vida. El mundo no es feliz. Aunque tengan todo el dinero del mundo en sus bolsas, no son felices. Nadie es feliz viviendo en pecado y viviendo lejos de Dios. Pero el cristiano sí lo es. Cuando está junto a Dios, unido a Dios, es feliz. Gracias a Dios, hermanos, que en todo esto hay una solución. Hay una solución. ¿Entró el pecado? Sí. El oído, los ojos, la vista, el gusto, el comer, el desearlo. Vienen las consecuencias de la vergüenza, vienen las consecuencias de la inseguridad, del miedo, el sufrimiento. ¿Y qué más hubo? El Señor le dijo que el momento en que comieran ese fruto, iban a morir. Y hay gente bien sabia en el mundo que dice, pero pues ¿cómo es que murieron? Y sigue la historia todavía. Adán y Eva tuvieron hijos, no murieron nada. Murieron espiritualmente. Muerte, hermanos. ¿Qué significa la palabra muerte? Muerte significa separación. Fueron separados. Ya no podían tener esa relación íntima con Dios. El pecado rompió esa separación, rompió esa unidad. Fueron separados. El Señor, ¿qué fue lo que hizo? Los echó fuera del huerto. El mundo, hermanos, no está unido a Dios. Una ocasión me dijeron allá afuera, es que todos somos hijos de Dios. Es mentira. La Biblia no dice eso. Ustedes están separados de Dios. El pecado los ha separado de Dios. Hermano, cuando un cristiano peca y no confiesa su pecado, o no quiere confesar su pecado delante de Dios, está separado de Dios. Escúchame bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que perdiste la salvación. Estás separado con Dios. Porque no quieres hablar con Dios, no quieres confesar tu pecado, no quieres reconocer que cometiste rebeldía ahí.
Mientras que tú vivas en eso, estás separado de Dios. Pero cuando tú vas a Dios y pides perdón, Dios te vuelve a perdonar. Repito, y que quede bien claro, no estoy diciendo que perdiste la salvación, pero pierdes el gozo de la salvación. Estás separado. ¿Cuándo vuelve otra vez ese gozo de la salvación? Cuando tú confiesas delante de Dios, Señor, perdóname, cometí este error. Todo eso, hermanos, y mucho más, viene a consecuencia del pecado. Todo eso. Y la iglesia, hermanos, cada día, nosotros como iglesia, cada día debemos confesarnos delante de Dios y pedir perdón a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Una iglesia, hermanos, que no escucha la voz del enemigo, sino que escucha la voz de Dios. Una iglesia que no pone la vista en el mundo, sino que pone la vista en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Una iglesia, hermanos, que no prueba las cosas del mundo, sino que prueba las cosas de Dios. Se alimenta de las cosas de Dios. Una iglesia que no obedece al mundo, sino que obedece a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Segunda de Crónicas, yo creo que ese pasaje ustedes lo conocen muy bien. Y yo creo que ustedes ya están pensando en qué capítulo voy a hablar. Creo que sí. Dice, si mi pueblo, ¿qué? Se humillare. Imagínense. Si nosotros, hermanos, hemos caído o hemos hecho algo que a Dios no le agrada, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios. Orar a Dios. Hermanos, con esta cosa que andamos ahorita de la pandemia, cuando recién llegó aquí eso, bueno, aquí según eso de tiempo atrás, pero parece que en febrero, marzo, por allá se puso fuerte la cosa y las iglesias fueron cerradas. Muchos cristianos pues ya agarraron las cosas muy cómodas, muy sencillito en casa, a gusto, no ir al templo. ¿Quién sabe qué habremos hecho? Ay, es que hay que escuchar la predicación por internet, hermano. Y hermanos, seamos honestos, no todos se concentran por internet. Estás escuchando la predicación y estás chateando al mismo tiempo. No te concentras. O estás ahí escuchando la predicación y cuando ya se está entrando la emoción de la predicación, hermanos, que se te están quemando los frijoles y ahí dejaste al pastor hablando solo. No es lo mismo escuchar en casa las predicaciones que estar aquí en la casa de Dios.